A nombre de la dirección del hospital, les queremos desear un excelente día del amor y la amistad. Y les agradecemos su presencia en nuestra sesión académica semanal, la cual es de suma importancia para el hospital porque mantiene una educación médica continua para contribuir a los estándares de enriquecimiento académico de todos los que trabajamos en este gran hospital. La sesión general académica del día de hoy, nuevamente contamos con la presencia de un excelente profesor, que además su preparación académica es de alto nivel, porque él es médico especialista en medicina interna y con un posgrado en hematología y además con un posgrado en medicina legal. El doctor Painz ya está terminando su carrera de licenciado en Derecho, lo que le da más fuerza y más capacidad de decisión en un área de suma importancia para el hospital, pero que tiene también una índole de aspectos médico-legales sumamente serios. Y por ese motivo el doctor Painz nos presenta un tema que es muy importante, que se llama Decisiones en Medicina Transfusional. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al doctor Painz por su presencia y disfrutemos de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos por atender esta invitación. Siguiendo pues con la invitación de nuestras autoridades que nos piden que reforcemos el tema de referente a medicina transfusional, es por eso que hemos dado algunas sesiones en estas últimas fechas. Miren, el tema que a mí me propusieron iba enfocado, inicialmente me pedían más que hablar sobre indicaciones de transfusión sanguínea. Sin embargo, yo les decía que no era un nombre correcto, en el sentido de que no podemos hablar como si fuera una receta de cocina, de cuándo se debe transfundir, cuándo sí, cuándo no, sino más bien que la decisión de transfundir engloba una serie de actos, de actividades que no se engloban únicamente con una receta de cocina. Entonces, el tema por eso es que le nombramos decisiones en medicina transfusional, que esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Sabemos que la transfusión sanguínea puede ser una intervención que salve la vida o mejore rápidamente una condición grave en un paciente, pero también sabemos que, como todo tratamiento, puede conllevar complicaciones agudas o tardías, incluyendo riesgos infecciosos, que pueden tener consecuencias graves o mortales, a pesar de los estrictos controles que en la actualidad anteceden a la transfusión y que hacen que actualmente la sangre sea la más segura de toda la historia por los productos sanguíneos, pero sin embargo esto no se ha logrado por completo. Una práctica transfusional adecuada requiere de una constante y crítica valoración clínica, y esto sí quiero enfatizar su valoración clínica, porque a veces creo que hemos dejado luego de lado el aspecto clínico de la atención de los pacientes, nos hemos enfocado más al aspecto del laboratorio, rayos X, etc. Si se tiene en cuenta que la sangre halogénica continúa siendo riesgosa, todavía hoy sigue siendo riesgosa, la clave de una decisión clínica de transfundir, que normalmente hay que tomar rápidamente, estriba, como en todas las decisiones médicas, valorar beneficios potenciales para el paciente concreto contra los riesgos. Es decir, como toda decisión médica, tenemos que evaluar riesgos, beneficios. Y nada más para dar un ejemplo de las reacciones adversas que se pueden ocasionar por la transfusión de algún producto sanguíneo, vamos a recordar que las reacciones adversas se clasifican en inmunológicas y no inmunológicas, y a su vez cada una se clasifican en inmediatas y tardías. Ahora vamos a mencionar nada más algunas de las reacciones adversas inmunológicas inmediatas: la hemolítica, que esta puede ser mortal; la febril hemolítica, muy común; alérgicas, que las alérgicas van desde una simple urticaria, algo muy leve, pasando hasta una anafiláctica, que puede ser mortal; el daño pulmonar agudo asociado a transfusión, este es el efecto más temible de la transfusión de plasma fresco congelado, que hemos comentado en otra sesión; tardías, a la inmunización contra antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o proteínas plasmáticas, es decir, todos elementos que van integrados en el componente sanguíneo. Tardías también hemolíticas. Una reacción hemolítica tardía puede pasar hasta un mes, 2 meses después de que el paciente se transfundiera, después de que tuviera la transfusión, 2 o 3 meses pueden pasar y presentar la reacción hemolítica tardía. Enfermedad de injerto contra hospedero asociada a transfusión, que es muy similar en su fisiopatología al enfermo injerto contra hospedero,
que se puede presentar en caso de un trasplante de células madre hematopoyéticas, por ejemplo, pero que es mucho más mortal. El AIDS asociado a transfusión es más mortal que el AIDS asociado a trasplante de células madre progenitorias hematopoyéticas. La mortalidad es del 100%. Púrpura post-transfusión, inmunomodulación por transfusión. Entonces, este es un efecto muy frecuente que propicia que los pacientes que son multitransfundidos presenten eventos infecciosos con mayor frecuencia porque les produce inmunosupresión. Y las inmunológicas inmediatas o tardías. Las no inmunológicas inmediatas, pues contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune, que puede ser tipo mecánica, térmica, osmótica, embolia, que puede ser aérea o por partículas, hipotermia. Esto lo vemos sobre todo en bebés en población pediátrica muy pequeña o también en casos de transfusión masiva. Desequilibrio electrolítico, coagulopatía unidireccional. Esto lo vemos con más frecuencia en pacientes que se someten a transfusión masiva por sangrado agudo masivo. Y tardías, hemosiderosis y transmisión de infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Entonces, como ustedes ven, pues, antes de indicar una transfusión, tenemos que sopesar entonces realmente el riesgo-beneficio, sabiendo entonces que los compuestos sanguíneos, aunque son los más seguros de la historia, todavía siguen teniendo muchos posibles efectos adversos importantes que pueden inclusive causar la muerte del paciente. Entonces, yo creo que antes de iniciar de tomar la decisión, ese es el tema de la práctica, ¿no? Antes de tomar la decisión de transfundir, debemos entonces de hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera sería, pues, ¿qué mejora persigo el estado clínico del paciente con la transfusión del componente sanguíneo que estoy indicando transfundir? ¿Qué mejora persigo? No es correcto que la respuesta fuera que la mejora que percibo es una elevación de la hemoglobina, o la mejora que percibo es una elevación de la cuenta de plaquetas en el paciente, o la mejora que percibo es una corrección en el UTP o en el TTP. Yo creo que si esa fuera mi pensamiento y mi decisión para cuál transfundo, es una decisión equivocada. ¿Puede esa mejora conseguirse sin recurrir a la transfusión? No, se me ocurre, por ejemplo, es una anemia ferropénica, una anemia neoblástica por deficiencia de B12 de folatos. Pues esa corrección de la anemia, pues la puedo conseguir aplicando hierro intravenoso, aplicando B12, ácido fólico, sin necesidad de transfusión. Salvo que el paciente tuviera una anemia descompensada, clínicamente descompensada, que a lo mejor mi primer objetivo es que la anemia se compense y después continúe el tratamiento con hierro o con B12 o con folatos. ¿Puedo reducir al mínimo la pérdida de sangre para evitar la necesidad de transfundir? Eso es muy importante, sobre todo en el paciente quirúrgico. ¿Existen otros tratamientos que debo aplicar antes de tomar la decisión de transfundir, tales como líquidos intravenosos, oxigenoterapia, inotrópicos, etc.? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas y analíticas para la transfusión de este paciente en este momento? Por desgracia, no solo aquí en nuestro hospital, esto es algo ni siquiera nacional, sino mundial. Muchas veces nos guiamos únicamente por las determinaciones analíticas, por el nivel de hemoglobina, por el nivel de plaquetas, por el TT, el TTP, y no hacemos realmente una evaluación clínica del paciente. ¿Cuáles son los riesgos de infección o algún otro efecto adverso grave? Ya vimos, ¿no? Hay muchísimas reacciones adversas potenciales que se pueden presentar. ¿Intervendrá inmediatamente una persona con la función adecuada si se produce una reacción aguda a la transfusión? Y porque si presenta una reacción aguda a la transfusión, pues el personal de enfermería, que es el que normalmente aplica la transfusión, se va a dirigir con el personal médico, porque va a preguntar ¿qué hago? El paciente tiene una reacción adversa, ¿qué hago? Entonces, habrá una persona que sepa no solo clasificar la reacción adversa, determinar qué tipo de reacción adversa es, sino darle el tratamiento adecuado. Porque acuérdense que hay reacciones adversas que pueden matar al paciente, una reacción hemolítica aguda, un TRALI, la reacción aguda, la reacción aguda pulmonar asociada a transfusión o un AIDS. Si este componente fuera para mi hijo o para mí mismo, ¿aceptaría esa transfusión de verdad? Yo les voy a contar una anécdota así muy breve. El profesor Hernández se lo platiqué la otra vez. Estaba haciendo yo mi internado y entonces estaba yo rotando por cirugía y tuve yo guardia y
llega el turno matutino y entonces un paciente tesorario de gineco pide que a él se le entregue la guardia, ¿no? Se entregue los pormenores de la guardia. Entonces yo estaba en tococirugía, entonces empiezo a presentar a las pacientes que estaban en ese momento atendidas y le conté el caso de una paciente que había tenido un parto, era autóxico, le dije es un parto autóxico, sangrado mínimo escaso, unos 100 mililitros, la paciente está estable, se puede dar de alta, le dije mi opinión. Y entonces me hace una pregunta, me dice, oye, ¿esta paciente tiene sangre cruzada? Le dije, sí hay sangre cruzada, pero el sangrado fue mínimo y escaso. Dice, bueno, pero la sangre ya está cruzada, pues le vas a transfundir la sangre que ya está cruzada. Y yo le dije, bueno, es que en mis clases de hematología nunca vimos que una indicación para transfundir fuera que la sangre ya estaba cruzada. Entonces me dijo, pues por tu impertinencia tienes 3 horas de castigo. En ese entonces se castigaba, ¿no? Ahora creo que ya no. Le dije, sí, tomo las 3 horas de castigo y tomo otras 2 porque no la voy a transfundir. A mí me enseñaron que no, y mientras usted no me demuestre con un documento que está en las guías de práctica clínica o en alguna bibliografía que indicación para transfundir es porque la sangre ya está cruzada, no lo transfundo, que lo transfunda alguien más, yo no. Fue una anécdota que estoy platicando. Sí, porque me quedé 5 guardias de castigo, sí se quedó la semana. Pero creo que yo actué correctamente. Es decir, porque luego a veces nos enfrentamos a compañeros enteros que están en proceso de formación de enseñanza y aprendizaje, que cuando les pregunta a uno cuál es la indicación de transfusión, dicen es que me lo ordenó el residente. Y no, eso no es una indicación para transfusión. He registrado y firmado en la historia clínica del paciente de mi decisión y mis razones para la transfusión. Muy importante el consentimiento informado, desde el punto de vista inclusive legal, ¿no? Entonces, digamos que la toma de la decisión de transfundir puede ser relativamente sencilla cuando un paciente presenta una hemorragia grave potencialmente mortal. Ahí nadie vamos a discutir que la indicación fue correcta, pero que no fue correcta. Aquí ninguna duda hay de que la indicación fue correcta. O una hemorragia asociada a una trombocitopenia extrema, ¿no? Y indicamos transfusión de plaquetas, pues eso también no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que es un caso muy sencillo. O cuando un paciente presenta síntomas intensos e incapacitantes de anemia asociada a quimioterapia anticancerosa, pues también es una anemia descompensada, pues claramente no hay ninguna duda. Pero la indicación de la adopción también puede ser muy sencilla, muy clara, ¿no? En pacientes que presentan talasemia y anemia descompensada, o presentan alteraciones mielodysplasticas, citopenias, con manifestaciones clínicas. Bueno, como que esos no son casos muy difíciles de tomar una decisión para transfundir. Pero la decisión puede ser menos fácil. Por ejemplo, tenemos un paciente anciano, una concentración de hemoglobina de 8, sin síntomas evidentes de anemia, hemodinámicamente estable y que no sangra. Aquí quizás muchos estarían tentados a decir, pues como tiene hemoglobina de 8, que se transfunda, olvidando la parte clínica de que tiene que ver con la toma de decisión, porque el paciente no tiene síntomas evidentes de anemia, es decir, tiene anemia compensada, hemodinámicamente estable y no hay sangrado agudo. Muy posiblemente este paciente no requiera realmente transfusión sanguínea, quizás requiera otros alternativas. Bueno, primero enfocarse al análisis de la anemia. ¿Es una anemia ferropénica? ¿Es una anemia neoblástica? ¿Es una anemia hemolítica? ¿De qué tipo es? Y enseguida pues evaluar que posiblemente requiera o pueda compensarse o corregirse la anemia con un tratamiento terapéutico, quizás eritropoyetina si fuera anemia de las enfermedades crónicas, quizás hierro si fuera anemia ferropénica. Sin embargo, en México y en el mundo, así como la sepsia corona, en México y en el mundo es excesivo la cantidad de pacientes que se transfunden solo por un nivel de hemoglobina, ¿no? Y no toman en cuenta todos los demás datos. Cada vez que el médico indica una o tiene una transfusión, debe hacerlo con un fundamento académico, de forma responsable y usando discriminadamente los productos disponibles en el arco de sangre, con el fin de lograr el mejor resultado de estas medidas terapéuticas y disminuir la posibilidad de efectos secundarios indeseables. Fíjense, de acuerdo a la literatura, entre el 20 y el 40% de las transfusiones están mal indicadas. Se basan en criterios que principalmente son analíticos, bioquímicos, de laboratorio, ITP, una cuenta de plaquetas, un nivel de hemoglobina, principalmente el plasma. El plasma es el producto sanguíneo transfundido más mal indicado de todos.
Entonces, ¿la estrategia cuál es? Para tomar una decisión, entonces, el tema es tomar decisiones en medicina transfusional. Pero lo primero es individualizar el manejo transfusional, considerando que los pacientes tienen distintos mecanismos de adaptación a la anemia y a la trombocitopenia. Es decir, que no hay dos pacientes iguales, o que hay enfermos de enfermedades, ¿no? Individualizar. No se pueden manejar de la misma manera dos casos, dos pacientes, por más que tengan el mismo nivel de hemoglobina. Yo les voy a platicar también un caso que tuve. Hace 2 años trasplantamos a una paciente con anemia clásica, un trasplante de células madre hematopoyéticas, y en la mañana del día de la infusión de las células madre, paso yo visita con la paciente y le pregunto que cómo se siente. Y la paciente dice que se siente muy bien, que está lista para el trasplante, que anímicamente está muy bien y físicamente también se siente muy bien. Y veo la bioclimática de ese día y tenemos hemoglobina de 2.5, anemia clásica, por eso le vamos a trasplantar. Y la paciente se sentía bien. Entonces, individualizar, porque tienen distintos mecanismos de adaptación a la anemia, ¿no? Priorizar la clínica sobre el laboratorio. Considera que la hemoglobina, la cuenta de plaquetas, el TP o el TTPA no son los únicos parámetros a considerar para decidir la necesidad de la transfusión. Pues principalmente es una decisión clínica. Y considerar alternativas para el caso de que no se cuente con los componentes de un grupo AB0 y el RH del paciente. Ya en otra sesión ya he platicado sobre ese tema, alternativas. Y bueno, pues existe una amplia variedad de guías, manuales dirigidos al tema del uso clínico de los productos sanguíneos que se han editado prácticamente en todos los países del mundo. En México, por ejemplo, existe esta guía para el uso clínico de la sangre, data del año 2007. Esta otra guía, la guía argentina, también data del 2007. Esta guía es de Colombia, del año 2010. Esta otra guía es de Singapur, esta es de 2011. Existe también la americana, de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, este es 2016. Y les puse nada más unos ejemplos, ¿no? Luego, si uno se mete a internet, va a encontrar que prácticamente cada país del mundo tiene su guía. En Europa, a lo mejor, como es la Unión Europea, entonces hay un consenso, y entonces hay una sola guía para todos los países que integran el Consejo de Europa. Hay otra guía aquí en México, esta es para personal de enfermería, que data del año 2015, y también manuales, hay muchísimos manuales. Por ejemplo, este manual es para Europa, este otro manual es de Santo Domingo, la isla de Santo Domingo. Entonces, y así es por dar unos ejemplos nada más. La verdad es que si nos podemos saber en internet, hay muchísimos videos y manuales. Por supuesto, hay muchísimos artículos también. Por ejemplo, habla sobre indicaciones y opciones de transfusiones sanguíneas en el periodo perioperatorio, es de Chess, del 99. Este es sobre el manejo de hemorragia masiva, es de la revista Anestesia. Este es de estrategias clínicas para evitar la transfusión de sangre, de esta otra revista del 2013. Este es transfusión de paciente crítico, de medicina intensiva de la revista. Pautas transfusionales en el paciente quirúrgico, de la revista cubana de anestesiología. Estrategia restrictiva transfusional en cirugía ortopédica, también de 2017. Actualización de transfusión de productos sanguíneos en el perioperatorio, es otra revista, otro artículo, es decir, y así hay infinidad de artículos publicados sobre temas transfusionales que nos permiten tomar una correcta decisión para transfundir a un paciente. Pero podemos empezar a hablar de algunos puntos de vista que tenemos que tomar en cuenta para la transfusión de concentrado electrocitario o de paquete globular. No como una receta de cocina, ¿verdad? Porque en medicina, de hecho, no podemos, yo creo que realizar algún proceso o tomar alguna decisión como si fuera una receta de cocina. Tenemos que realizar ese ejercicio analítico en cada paciente. Pero, por ejemplo, en el caso de una pérdida aguda de sangre, lo que está establecido, las cosas que sí están claras y definidas, es tenemos que individualizar el manejo transfusional.
Ya dijimos que los pacientes tienen distintos mecanismos de adaptación a la anemia. Priorizar la clínica sobre el laboratorio. Considera que la hemoglobina no es el único parámetro a considerar para decidir la necesidad de transfusión. Se consideran otros parámetros, ¿no? Déficit de base, diuresis, presión venosa central, signos vitales, lactato, etc. Evaluar además si el paciente tiene comorbilidad, es decir, factores de riesgo para isquemia, como antecedentes de enfermedad vascular cerebral, infarto de miocardio, EPOC, etc., ¿no? Si tiene patologías como comorbilidad que hagan más difícil que el paciente compense esa anemia, o que pueden provocar que el paciente se descompense más fácilmente la anemia. Otro punto que está establecido en la literatura es evitar la sobreadministración de cristaloides en el choque hemorrágico, con objeto de evitar el síndrome inmobilizacional y por lo tanto la consecuente persistencia de la hemorragia, que hace que se vuelva un círculo vicioso. Clasificar la hemorragia de acuerdo al volumen perdido y a los síntomas y signos del paciente. Definir estrategias de tratamiento que depende de los artículos que uno consulte, las guías, los documentos más modernos. Hay unos, por ejemplo, hay una que es la DIP, que ustedes ya la han de identificar desde luego. El DIP es ventilar, es decir, alimentación de oxígeno, infundir, renovación con líquidos, y POMP o bomba, administración de agentes vasoactivos. Y también infusión de agentes cristaloides, iniciar manejo con productos sanguíneos. En las guías de guías y manuales hay un consenso en esta tabla como una guía que sirva para tomar esa decisión clínica. Así, por ejemplo, la transfusión sanguínea está usualmente indicada con una pérdida de más del 40% de la volemia, con evidencia de choque hemorrágico. La indicación debe ser muy individualizada, cuando la pérdida aguda es del 20 al 40% de la volemia en pacientes previamente sanos, y usualmente no está indicada cuando la pérdida aguda es del menos del 20% en pacientes previamente sanos, y bueno, desde luego que no estén descompensados o no tengan comorbilidad, como dijimos en la diapositiva anterior. También está usualmente indicada la hemorragia aguda que se acompaña de inestabilidad hemodinámica o suministro de oxígeno. Está usualmente indicada hemoglobina de menos de 7 gramos por decilitro, pacientes críticos con ventilación mecánica, enfermedad cardíaca, o en pacientes que tengan menos de 8 gramos de hemoglobina, pero además tengan algún síndrome coronario agudo. La indicación también debe ser muy individualizada, definir cada paciente su situación particular. Cuando el paciente tiene hemoglobina de 6 a 10 gramos por decilitro, considera antecedentes patológicos y variables biológicas distintas a nivel de hemoglobina. Y usualmente no está indicada no solo en esta situación de la pérdida aguda menos del 20%, sino también cuando el paciente tiene 10 o más gramos de hemoglobina. Por supuesto, aquí se tienen que considerar antecedentes patológicos y variables biológicas distintas al nivel de hemoglobina. Si se fijan, todo dice usualmente, no dice siempre indicada, sino usualmente. Es decir, de lo que se trata pues es tener una guía, un parámetro de referencia, no hay recetas de cocina. En el caso de la anemia, de un paciente con anemia, pues es básico y prioritario primero identificar la causa de la anemia. Es una anemia carencial, por pérdidas, hemolítica, anemia de cifras crónicas, etc. Y ya que identificamos la causa, pues tratamos la deficiencia específica. Además de tratar la causa, por supuesto, además de tratar la causa, no sé, si la causa fuera sangrado por la enfermedad de hemorroidal, pues desde luego que tenemos que atender la enfermedad de hemorroidal, porque si una anemia tampoco nunca se va a corregir, va a persistir la anemia, tanto no se corrija la causa. Si es una anemia hemolítica, pues también tenemos que romper el ciclo de la hemólisis, porque si no, entonces la anemia no se va a quitar tampoco. Y tratar de deficiencia específica con agentes farmacológicos. Siempre que sea posible, hay que hacerlo así. Sea hierro, ácido fólico, B12, eritropoyetina, etc. Ahora, en la ausencia de hemorragia aguda, la mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan esto, que en la ausencia de hemorragia aguda se transfunda de uno en uno, paquete globulado concentrado hidrocitario, transfundo 1 y luego ya evalúo la respuesta clínica, es decir, la desaparición de los signos y síntomas que propiciaron la transfusión, no el nivel de hemoglobina, no evalúo el nivel de hemoglobina, sino la desaparición de signos y síntomas que propiciaron la transfusión. Si persisten los signos y síntomas que propiciaron la transfusión, pues transfundo otro. Si con eso desaparecen esos signos y síntomas, pues entonces
ahí me detengo, ya no sigo transfundiendo, y si la anemia tiene como causa alguno de estos agentes, entonces continúo con hierro, o con ácido fólico, o con B12, o con eritropoyetina, lo que corresponde. Considerar estrategias para la reducción de las necesidades de transfusión: eritropoyetina, disminución de la toma de sangre del paciente para análisis de laboratorio, esto es sobre todo importante en pediatría, rescate celular intraoperatorio, empleo de medicamentos como factor octavo recombinante, ácido tranexámico, es decir, antifibrinolíticos, etc. Tener en cuenta que la transfusión es un factor independiente para TRAI, es decir, daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Esto sobre todo con plasma, infección nosocomial, sobre todo por ese efecto de inmunomodulación que como efecto adverso tiene la sangre, la transfusión sanguínea, falla rénica múltiple, etc. Un ejemplo, en pacientes con anemias hipoproliferativas como leucemias, aplasias, tumores sólidos, bueno, el soporte transfusional está determinado por diversos factores clínicos, de los cuales el más importante es el tipo y el esquema de tratamiento usado para su enfermedad de base. Ese es el más importante. Otros son también importantes, y luego la extensión de la enfermedad, la presencia o la coexistencia de fiebre en el momento en que se va a tomar la decisión de transfundir, presencia de bacteriemia también en ese momento de la indicación de transfusión, inyección necrótica sistémica o sangrado. Y en general las guías con grado de recomendación 2B recomiendan que en pacientes sometidos a quimioterapia mantener niveles de hemoglobina entre 8 a 10 gramos por decilitro. En general, o sea, esa es la recomendación general, pero por supuesto hay que recalcar la necesidad de individualizar. En pacientes sometidos a tratamiento con radioterapia, mantener niveles de hemoglobina entre 10 a 12 gramos por decilitro. En obstetricia, anemia y embarazo. Lo que las guías coinciden con grado de recomendación 1C es que en una paciente con signos y síntomas de anemia y hemoglobina de menos de 7 gramos por decilitro, la transfusión de concentrado deficitario es una firme recomendación, porque tiene signos y síntomas. Estos están escritos en primer lugar, es decir, la clínica y luego el laboratorio. Hemoglobina entre 8 y 10, aquí la indicación está basada en la severidad de los signos y síntomas que presenta, con grado de recomendación 2A. Es decir, puede ser que la paciente tenga hemoglobina de 8, pero no tenga signos y síntomas de anemia, es decir, no tenga una anemia descompensada. Las guías ahí dicen, piénsalo bien si no tienes otra alternativa para este paciente. Si tiene anemia descompensada, tiene hemoglobina de 10, la indicación no es la hemoglobina de 10, sino es la anemia descompensada. En pediatría, bueno, en pediatría es una población muy especial, ¿no? En los niños la fisiología cardiovascular y su respuesta de adaptación a la anemia son diferentes en comparación con la de los adultos. Está claro para todos. Pero además, el rango de referencia de hemoglobina cambia con la edad. Entonces aquí, además, tenemos que conocer los valores de hemoglobina conforme van cambiando la edad del niño. Y las recomendaciones en pediatría provienen de los resultados de opiniones de expertos y de guías de práctica clínica, pero las que no pueden ser adoptadas sin ser analizadas y discutidas en forma multidisciplinaria para que sean apropiadas para decidir posibilidades de cada contexto. Es decir, en pediatría más que nunca, las opiniones de expertos y las guías de práctica clínica tienen que ser adaptadas a cada caso en particular, que es distinto a la función pediátrica, por supuesto, que la de adultos. Pero miren, sí hay también documentos, ¿no? para tomar decisiones para transfundir en pediatría. Hay artículos de revisión, como transfusiones en pediatría, este es del año 2017, o esta guía para uso apropiado de componentes sanguíneos en pacientes pediátricos, que es del año 2007. Vamos, y es para dar unos ejemplos, ¿no? Si se meten en internet, pues encuentran muchísimas guías, manuales y documentos. Vamos a pasar al plasma fresco congelado. Miren, es un hecho muy difundido y confirmado por numerosas publicaciones. Uno se mete a internet y encuentra que existe en general un uso inadecuado del plasma fresco congelado. Y no solo aquí en nuestro hospital se transforma mal el plasma, sino en todo el mundo.
¿no? Y tampoco en México, en todo el mundo, y en países inclusive del primer mundo. La indicación incorrecta de cualquier componente de la sangre puede alterar la relación riesgo-beneficio de la transfusión y ser un peligro potencial para el paciente, más allá de corregir el desorden que la generó. Fíjense, por ejemplo, en el Reino Unido, en 5 auditorías realizadas entre 1993 y el año 2000, identificaron que el 34% de las transfusiones fueron inapropiadas pese a la existencia de guías. Aquí en nuestro hospital andamos como por el 60% de transfusiones mal indicadas de plasma. En México andamos más o menos similar, 60%, 70%, 50%, según el hospital que uno quiera analizar, revisar. Y también para plasma, desde luego, pues existen distintas guías y información. Por ejemplo, esta se llama guías prácticas basadas en evidencia para transfusión de plasma, desde la revista Transfusion del año 2010. Estas son las guías de la Sociedad Británica de Hematología de abril de 2018. Estas guías para transfusión, cuándo transfundir, son del año 2013. Y así, son por algunos ejemplos. Uno puede encontrar muchos artículos que hablan sobre transfusión de plasma. Pero lo que sí, en lo que todos están de acuerdo, es que el hallazgo de un TP o de un TTP alargados no debe ser la única razón para tomar la decisión de transfundir plasma, dado que no han demostrado una correlación con el riesgo de sangrado. Es decir, no hay una correlación, no se ha documentado o demostrado una correlación entre un TP o un TTP alargados y un riesgo de sangrado. Y solo una pequeña proporción de pacientes con resultados normales tendrán hemorragias. Entonces no es un parámetro de referencia el TP o el TTP, así que en eso todos coinciden. Debe buscarse identificar la causa de la normalidad del TP o del TTP alargados y manejar la causa, y no solo recurrir a la transfusión del plasma. Como una anécdota, en una ocasión me metieron una interconsulta para un paciente que tenía el TTP alargado y ya le habían puesto varias unidades de plasma, y la interconsulta era porque el TTPA no corregía. Entonces, cuando yo me entrevisto a la paciente, el paciente me refiere casi de inmediato en los antecedentes personas patológicos que la paciente tiene lupus. Yo dije, no, pues que la paciente tiene lupus. O sea, el TTPA nunca se va a corregir porque tiene lupus. Ni con plasma ni con nada. Entonces, pero las guías basadas en opiniones de expertos señalan que estas son las indicaciones más aceptadas para la transfusión de plasma, que es sangrado activo en pacientes con deficiencias múltiples de factores de la coagulación, como pacientes a los que son sometidos a transfusión masiva por sangrado masivo, coagulación intravascular diseminada. La otra es a revertir el efecto de la sobreanticoagulación con warfarina en pacientes con sangrado activo. Y como reemplazo, el recambio plasmático plasmaféresis, como el caso de pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica. Estas guías basadas en estudios expertos señalan que estas son las tres únicas indicaciones, las tres indicaciones absolutas para transfundir plasma. Solo estas tres. También señalan que no hay evidencia que sustente la transfusión de plasma fresco congelado para normalizar un INR elevado, previo a una cirugía o un procedimiento invasivo. La creencia errónea por la cual se transfunde plasma para normalizar un INR elevado, la creencia errónea es que el INR elevado se correlaciona con mayor riesgo de sangrado y que la transfusión de plasma fresco congelado normalizará el INR y reducirá dicho riesgo. Esta creencia es errónea. Porque el INR fue desarrollado para estandarizar variaciones en el tipo de coagulación entre laboratorios que empleaban diferentes tipos de reactivo, de marcas comerciales de reactivo, pero además con el único propósito, el INR, con el único propósito de monitorizar pacientes que recibían anticoagulación oral, anticoagulantes orales como warfarina. Y el uso de INR no ha sido validado en otras circunstancias, más que en este tipo de pacientes con anticoagulación oral, warfarina. Y así las guías de la Sociedad Británica de Hematología, ellos hicieron, se plantearon diversas preguntas para responder y
y analizar en la bibliografía. Por ejemplo, la primera es: ¿se debe usar la transfusión de plasma en pacientes traumatizados que requieren transfusión masiva? Entonces decía, ok, sugerimos, la respuesta es sí. Sí sugieren que se transfunda plasma a pacientes traumatizados que requieren transfusión masiva, con la calidad de la evidencia moderada. Otra, por ejemplo, era: ¿debe ser usada una relación de transfusión plasma glóbulos rojos de 1:3 o más, contra menos de 1:3 en pacientes con trauma que requieren transfusión masiva? Esto es porque las guías más actuales recomendaban que la relación debe ser 1:1. La recomendación es: no podemos hacer una recomendación para transfusión de plasma o una relación con glóbulos rojos, plasma glóbulos rojos de 1:3 o más en pacientes con trauma durante una transfusión masiva, con que la calidad de evidencia era baja. Y el panel respaldó firmemente la relación de más ensayos controlados en tiros bien diseñados, es decir, que por lo tanto entonces la práctica de transfundir 1:1 sigue siendo la más aceptada en pacientes con trauma que requieren transfusión masiva. Se debe usar la transfusión de plasma en pacientes quirúrgicos y o traumatizados en ausencia de transfusión masiva, Dice: no podemos recomendar a favor o en contra de la transfusión de plasma para pacientes que se someten a cirugía en ausencia de transfusión masiva. La calidad de evidencia es muy baja. Sin embargo, es muy común en la práctica que sí se transfunda el plasma en pacientes quirúrgicos o traumatizados, aún en ausencia de transfusión masiva. Obviamente, si esta transfusión masiva es por sangrado masivo, pero no hay evidencia. Se debe usar la transfusión de plasma en pacientes con hemorragia intracraneal relacionada con la anticoagulación por warfarina, y eso quiere que sí se transfunda plasma en pacientes con estas circunstancias. Una calidad de evidencia, sin embargo, baja, pero sí quieren que sí. Debería usarse la transfusión de plasma para revertir la anticoagulación con warfarina en pacientes sin hemorragia intracraneal. Dicen: no podemos recomendar la transfusión de plasma para revertir la warfarina en pacientes sin hemorragia intracraneal. Por supuesto, la calidad de la evidencia es muy baja. Así, por ejemplo, entonces, tratando de hacer un resumen de lo que las guías recomiendan en el caso de la transfusión de plasma, señala que usualmente está indicado transfundir plasma en pacientes con sangrado que se acompaña de deficiencias múltiples de los factores de la coagulación, por ejemplo por falla hepática, cuando no se disponga de los factores específicos, cuando no se disponga de influenza de factor 1, fibrinógeno, influenza de factor séptimo, etc. También está usualmente indicado en presencia de sangrado mayor o intracraneal, más sobre anticoagulación por warfarina, aunque también se recomienda administrar vitamina K, más si se cuenta con él, concentrado de protomina, o si no, entonces aquí sí, el plasma fresco congelado. También está usualmente indicado para pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, GELT o síndrome micohemolítico a través de plasmaféresis terapéutica, o para reconstituir la sangre entera en casos de extensión de transfusión, o en pacientes que presentan sangrado microvascular con transfusión masiva. Y no indicado en pacientes con TP o TTPA prolongados sin sangrado activo ni necesidad de procedimiento urgente. No está indicado como reemplazo o expansor de volumen ni con propósitos nutricionales. No está indicado cuando se cuente con factores específicos de la coagulación, con factor séptimo, octavo, noveno, etc. No está indicado como aporte de proteínas plasmáticas o inmunoglobulinas, y no está indicado en pacientes tampoco con deficiencia congénita de IgA. Sin embargo, en la práctica que se ha visto, por eso el plasma es el componente más abusado, ¿no?, en sus transfusiones. En la práctica pareciera que fuera al revés, que aquí dijera que esto de columna, esto estuviera acá y esto acá, porque estas son las indicaciones que luego se hacen en la práctica. Entonces, en la práctica se cree plasma como reemplazo o expansor de volumen, con propósitos nutricionales, como aporte de proteínas plasmáticas. En la indicación así se pone. En todos lados, claro. Lo que también recomiendan en el caso de pacientes que se vayan a someter a una cirugía con ausencia de sangrado, que no estén sangrado, pero que tengan un índice de coagulación no INR, sino un índice de coagulación de más de 1.5 para TP o TTPA, es lo siguiente: dice, en procedimientos invasivos urgentes
no sé, un catéter central, toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, endoscopía, transfundir plasma dosis de 10 a 15 minutos por kilogramo de peso, máximo 4 horas previas al procedimiento. Esto es porque hay que recordar que el factor séptimo de la coagulación es el que tiene la vida media más corta de todos, tiene una vida media de 6, 7, cuando mucho 8 horas. Entonces, si el plasma se administra más horas previas al procedimiento quirúrgico, ese factor 7 se va a degradar y entonces no va a haber manera de que el TP o el TTP se corrijan. Las dosis subsecuentes se calculan el 50% de la dosis inicial. En sobre anticoagulación por heparina o por warfarina, en pacientes con alto riesgo de sangrado, visto y vitamina K. Y aquí pone un ejemplo, ¿no? Pero por el TP del paciente en segundos fuera de 17, el TP del testigo en segundos de 11, entonces dividimos 17 entre 11 y nos da 1.5, que es ese índice de coagulación. O un TP de 18 al paciente, un TP problema de 12, dividimos igual nos da 1.5. O igual el TTP, no sé, un problema del paciente, uno de 45, el testigo de 30, hacemos la división y nos da un cociente de 1.5. Plaquetas. Bueno, igual que en el caso de la anemia, hay que establecer la causa de la trombocitopenia. Esto es crítico, esto es muy importante, dado que las transfusiones de plaquetas no están indicadas en todas las causas, e inclusive pueden estar contraindicadas en ciertas condiciones clínicas. Por ejemplo, si se trata de una trombocitopenia inducida por heparina, o un síndrome urémico hemolítico, o una púrpura trombocitopénica trombótica. Y una vez identificada la causa, la decisión de transfundir tampoco debe estar basada únicamente en el cuento de plaquetas, sino en la evaluación clínica del paciente. Y bueno, ya no transfundimos plaquetas, sino transfundimos pacientes. Porque sabemos, ya está documentado que la trombocitopenia no siempre correlaciona con sangrado normal. Se deben considerar las condiciones clínicas del paciente y la presencia o ausencia de otros factores de riesgo para sangrado: fiebre, sepsis, coagulopatías asociadas, enfermedad hepática, falla renal, y de manera muy importante, por la velocidad de disminución de la cuenta de plaquetas, es decir, si se trata de una trombocitopenia aguda o crónica. Pero la cuenta plaquetaria no debe ser el único factor a considerar para la transfusión de plaquetas, y el tipo de sangrado tampoco es un buen indicador para el riesgo de sangrado. Ya hay artículos que han establecido esta circunstancia. Se pensaba que el tipo de sangrado era un excelente indicador para el riesgo de sangrado, pero tampoco, ni la cuenta de plaquetas ni el tipo de sangrado lo son. Antes de transfundir, debe establecerse la causa de la trombocitopenia, a menos que exista un riesgo de sangrado que comprometa la vida del paciente. Si no da tiempo de establecer la causa, ok, es válido transfundir plaquetas. Pero siempre que haya posibilidad, primero hay que establecer la causa. Con el fin de minimizar el requerimiento de plaquetas, debido al riesgo de reservar, ya dijimos, ¿no?, de la transfusión, aunque se tomen todas las medidas pertinentes para asegurar la calidad, se deben evaluar el estado clínico del paciente, la presencia o ausencia de sangrado activo, la presencia o ausencia de hipertermia y también de esplenomegalia. Si lo que presenta el paciente, si el origen de la trombocitopenia del paciente es por problemas con la producción, destrucción o alteración funcional de las plaquetas, y el recuento de plaquetas en el momento de la indicación. También hay que evaluar tratamientos farmacológicos que el paciente puede estar recibiendo, determinar si el paciente quizás esté recibiendo antiagregantes plaquetarios, el estado de hemostasia, es decir, la hemostasia secundaria, mediante la evaluación del TP, el TTP, fibrinógeno, tiempo de tromina. Si previamente el paciente ha sido transfundido con plaquetas, ¿y qué respuesta hubo? ¿Y qué tipo de procedimiento invasivo se va a realizar? Todo esto son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para evaluar la necesidad de transfundir plaquetas al paciente. Y vamos a ver, por ejemplo, la transfusión profiláctica. Resulta ser que aquí en realidad no existen ensayos aleatorizados que permiten establecer una guía basada en evidencias científicas, y más bien están basadas en recomendaciones de expertos, y señalan así, que no solo hay que tener en cuenta la cifra de plaquetas, sino también el riesgo global de hemorragia relacionada con el tipo y duración de la cirugía, la capacidad para controlar la hemorragia intraoperatoria, las posibles consecuencias de una hemorragia no controlada y la presencia de factores que pueden afectar a la función plaquetaria, es decir, no solo trombocitopenia, sino trombocitopatía. Pero consideren realizar los siguientes procedimientos si la cuenta de plaquetas está por encima del indicado. Si se trata de poner una línea venosa central, las guías establecen que basta con más de 20.000 plaquetas. Punción lumbar, si están arriba de 40.000. Cirugía mayor,
si están arriba de 50,000. Neurocirugía o cirugía oftálmica que involucra el segmento posterior del ojo con más de 100,000. Y hay que evitar la transfusión de plaquetas en la falla renal debido a que las plaquetas transfundidas adquirían una disfunción similar a las plaquetas del propio paciente y además provocar el efecto adverso de aloinmunización. Entonces, en falla renal no es buena idea transfundir plaquetas, salvo que el paciente tenga un sangrado que complemente la vida. En púrpura trombocitopénica inmune, no use transfusión profiláctica de plaquetas. Recomendación 1C. Solo transfunda, en el caso de PTI, de púrpura trombocitopénica inmune, solo transfunda previo a un procedimiento o una cirugía cuando otros tratamientos han fallado o la intervención es urgente. En sangrado severo, sí está desde luego indicada la transfusión de plaquetas, pero también algo importante a considerar es administrar al paciente inmunoglobulina intravenosa en adición a la transfusión de plaquetas, para que las plaquetas que le estamos dando al paciente pues no sean destruidas por el sistema inmune del paciente. En púrpura posttransfusional, el inmunoglobulina es el tratamiento de elección y no la transfusión de plaquetas. En la terapéutica, es muy amplio el tema, entonces voy a dar así unos puntos los más, quizás los más críticos para ayudar a esa decisión de transfundir. En sangrado severo es importante meter la cuenta de plaquetas arriba de 50,000. En pacientes con trauma múltiple, lesión cerebral traumática o hemorragia intracranial espontánea, arriba de 100,000. En pacientes con sangrado no severo o que ponga en peligro la vida, considerar la transfusión de plaquetas si la cuenta de plaquetas está por debajo de 100,000, solo si está por debajo de 100,000. Creo que es amplísimo el tema, no se alcanzaría esta hora para platicar sobre ello, pero por eso estoy poniendo bibliografía para que ustedes me hagan el favor de tomar nota y de ir revisando el tema que más les interesa. En el caso de los crioprecipitados, las indicaciones precisas son pues para corregir la deficiencia de los factores que contienen los crioprecipitados. Los crioprecipitados contienen factor 1 o fibrinógeno, factor octavo, factor de von Willebrand y el factor 13 de la coagulación. Entonces, por lo tanto, sus indicaciones pues, son nada más para corregir algún problema con alguno de estos factores de la coagulación. Los crioprecipitados no contienen otra cosa. Y también está recomendado el uso considerado, se considera un uso apropiado en pacientes con deficiencia de fibrinógeno asociado a sangrado o como preparación para procedimiento invasivo, o con trauma o con CID. Su uso no es considerado el tratamiento de hemofilia de von Willebrand, a menos que no esté disponible el concentrado específico, es decir, si tenemos el concentrado de factor octavo o de factor de von Willebrand, pues lo correcto es usar el factor y no transfundir los crioprecipitados. En realidad las indicaciones son muy precisas, más específicas todavía, y no es difícil de entenderlas, porque pues nada más son en base a lo que contiene un crioprecipitado, ¿no? a los componentes del mismo. Bueno, conclusión, que estoy viendo el reloj. Miren, la transfusión de sangre y sus componentes sigue siendo el trasplante del tejido más común y salva vidas cuando se producen hemorragias intraquirúrgicas, anemias severas crónicas seguras, grandes traumas, cáncer, etc. Sin embargo, no están resueltos todos los problemas relacionados con la disponibilidad, puesto que los productos sanguíneos actualmente tienen que provenir necesariamente de un ser humano que lo done. Y en México, la disponibilidad de donadores no es muy alta. Altos costos cada vez incrementan más los costos de los compuestos sanguíneos. Seguridad, aquí dijimos que tiene potenciales efectos adversos, incluyendo infecciones. Y lo apropiado de sus indicaciones, que es el tema que ahorita estamos platicando. Aspectos todos que no son óptimos en nuestro país ni en el mundo entero. A pesar de que hacen esfuerzos continuamente para mejorar estas situaciones, tanto la disponibilidad, mejorar los costos, etc., no se ha logrado totalmente. Esto hay que tomar mucho en cuenta cuando se toma una indicación de transfusión. Aquí en nuestro hospital también, pues yo he elaborado guías básicas, desde luego no con demasiada amplitud por el tamaño del documento, de medicina transfusional para personal de enfermería, pero también para personal médico. Las hemos elaborado, las hemos puesto a disposición de enseñanza y de las coordinaciones médicas, que también se pueden consultar para algún punto. Y ya para terminar, les quiero contar este caso. En 1492, el Papa Inocencio VIII cayó en coma por una enfermedad renal terminal. Y en ese entonces, por la manera en la que se les ocurrió tratar de mejorarlo, un médico sugirió que se le diera sangre de personas jóvenes, niños, que
ustedes estaban, que su sangre era vital, fuerte, poderosa, y entonces se les pagaron a 3 niños varones una moneda de oro. Bueno, a los papás de los niños les pagó una moneda de oro para permitir que la sangre de los 3 niños le fuera administrada al papá. Como no se conocía todavía el instituto de la circuncisión sanguínea, la sangre se la dieron a tomar. El resultado de esto fue que los 3 niños murieron y el papá murió también. Estaba mal indicado. Pero entonces no había guías ni recomendaciones. Estaban justificados. Ahora ya hay justificación para hacer algo incorrecto porque ya hay guías. Ese es el mensaje. ¿De acuerdo? Bueno, pero doctora, sí, miren, hay otra como es. ¿Cómo le hago aquí? La tecnología. Miren, les queremos compartir, la doctora Ávila y yo, que también para ayudar en este tema que no es fácil, el tema de decisiones de medicina transfusional, hemos creado un boletín de medicina transfusional que en la página web, de consulta del siglo XXI está disponible. Este boletín va a ser trimestral y consta de diversos artículos científicos relacionados con el tema de medicina transfusional en todas las áreas, todas las especialidades médicas. Tratamos de incluir artículos de pacientes críticos en terapia intensiva, cirugía ortopédica, enfermedad renal, etc. En diversos temas, artículos que vamos encontrando y que sean relevantes, nos vamos a ir incorporando en este boletín de medicina transfusional que está ya disponible el primer número, iniciamos este año, en la página web entonces de consulta del siglo XXI, porque es muy difícil abarcar en una hora un tema tan amplio como este. Pues no sé, doctor, ¿nada? ¿Algún comentario o pregunta a nuestro profesor? Doctor. Mi comentario es que bueno que el doctor Enrique Páez ha estado tocando varios temas del banco de sangre. Y ahorita, escuchando su plática, pues nos da una serie de recomendaciones que son muy importantes, ¿no? Que debemos de ponerlos en la práctica. La primera de ellas es que los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, como es la sangre, los componentes, deben de ser justificada su utilización, ¿verdad? Es decir, a veces utilizamos la sangre de manera incorrecta y creo que el mensaje es ese, uno de los mensajes más importantes. Que analicemos cuál es la situación de cada paciente, cuál es la situación en la cual sí está indicada el uso de los componentes, el plasma, las plaquetas, el componente globular, ¿sí? Y que esto permita, de alguna manera, que realmente se esté haciendo clínica. Creo que el mensaje muy importante actual es que parece ser que estamos olvidando la clínica y nos basamos fundamentalmente en solicitar estudios auxiliares, gastando mucho y muchas veces mal indicados. Yo creo que el mensaje que manda el rector es justifíquenlo, y lo que está haciendo el doctor es mandando mensajes para que estudiemos mejor las indicaciones del uso de la sangre y sus componentes. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, de no ser así. Doctor, no más un comentario, sí, apoyando ya por último. Sí, recibí una solicitud de transfusión, pedían con todos los secretarios y el motivo de transfusión pusieron diarrea. No. Diarrea. Bien, les quiero informar que tenemos, como ustedes pueden ver, las sesiones semanales se filman, se editan y se suben a nuestra consulta del siglo XXI en el área de biblioteca. Allí ustedes entran y ahí dice sesiones semanales en nuestra consulta del siglo XXI, que es muy fácil acceder.
en internet. Ustedes entran al internet, ponen la página www, que es muy fácil de accesar. Consulta del siglo XXI, 21 con número, .com.mx, y entonces ahí está la consulta en su internet, en su celular, en su tablet. Y en la consulta del siglo XXI tenemos aquí en donde dice biblioteca digital, ahí dice sesiones generales. Ustedes entran aquí y dicen 2017, 2018 y las que van de 2019, para que cuando tengan alguna duda de lo que se dijo en la sesión, se basen en esto. Por ejemplo, que si alguien les dice, oye, ponle tal cosa, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Doctores, que miren, la sesión del doctor Páez del jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, amando a nuestros pacientes, tenemos que ser correctos. Y aquí dice la indicación real, porque somos clínicos, no somos laboratorios ni de ideas o ocurrencias. Para eso sirve todo este trabajo que se hace dentro de esta gran plataforma educativa que tenemos en el hospital. Entonces, los que no pueden venir a la sesión porque ya están en quirófano, en urgencias o en algún proceso médico, pueden ver la sesión general en nuestra biblioteca virtual, en nuestra página de internet, que es muy valiosa, y entonces, pues, enriquecer nuestro conocimiento. Gracias, doctor Páez. Gracias, mi estimado Rolando, que es nuestro técnico especialista en las sesiones. Y a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, entregamos un reconocimiento al doctor Enrique Páez Borrego por esta excelente sesión y podemos por la contribución del boletín. Muchas gracias, doctor. Y bien, pues les agradecemos su presencia. Los invitamos el próximo jueves a las 8 en punto a nuestra sesión académica semanal. Pasen un excelente día del amor y la amistad. Que les sean muy felices hoy también. Gracias. Mis alumnos del Poli, no se vayan para que pasemos lista, por favor. Están por aquí.